La restauración de los ecosistemas se ha definido como el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Todo ello considerando además de la ecología, la dimensión social, política, económica y ética. La diferencia entre reforestar y restaurar radica principalmente en que la primera acción generalmente se realiza con especies de alto valor económico, de rápido crecimiento y generalmente exóticas. Dichas áreas reforestadas posteriormente se aprovechan, esto es, son deforestadas de manera que se genera un círculo que no permite la recuperación de funciones en el ecosistema. Además, las plantaciones se hacen con unas cuantas especies, generando paisajes homogéneos susceptibles al ataque de plagas. En contraste, la restauración ecológica va mucho más allá que plantar árboles. Es un proceso que debe ser cuidadosamente planeado, ejecutado y monitoreado. La restauración está orientada a la recuperación completa de las funciones, atributos, condiciones, procesos ecológicos, así como la estructura de la comunidad biótica del ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido. La agricultura representa la mayor proporción del uso de la tierra por el hombre. Solo los pastos y los cultivos ocupan el 37% de la superficie de tierras de labranza. Casi 2/3 partes del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. La producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio ambiente en conjunto. Son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. También son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero, metano y óxido nitroso, y contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación del aire y del agua. La agricultura afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción del agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos procesos son difíciles de cuantificar. Si se utilizan más métodos de producción sostenibles, se podrá atenuar los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente. No cabe duda de que en algunos casos la agricultura puede desempeñar una función importante en la inversión de estos efectos, por ejemplo, almacenando carbono en los suelos, mejorando la filtración del agua y conservando los paisajes rurales y la biodiversidad. En el campo, cuidar cada gota es fundamental. La agricultura consume cerca del 70% del total de agua dulce disponible y el reto mundial es obtener más alimentos con cantidades variables de agua y tierra. Existen diversas maneras de gestionar el agua en el campo, desde la labranza del suelo para aumentar la filtración del agua de lluvia hasta los sistemas modernos de riego. La agricultura moderna ha introducido nuevas herramientas y técnicas para ayudar a los productores a conservar para avanzar. Por ejemplo, el uso de aplicaciones o dispositivos tecnológicos en el marco de la agricultura de precisión nos permite obtener información geográfica exacta para entender qué cantidad de agua necesita cada parcela de tierra. Luego de conocer esta información, podemos utilizar maquinaria automática para realizar el riego indicando coordenadas, cantidades y frecuencia de uso de agua en cada sector del campo. Los aumentos de la producción de cultivos provienen de 3 fuentes principales: la expansión de la superficie de labranza, el aumento de la intensidad de los cultivos y las mejoras de rendimiento. El estudio de la FAO indica que para el mundo en su conjunto hay suficiente potencial productivo sin utilizar en términos de tierra, agua y mejora de los rendimientos para satisfacer el crecimiento previsto de la demanda efectivo. Sin embargo, se trata de una conclusión global y hay varias reservas muy importantes que es preciso tener en cuenta. 1. La demanda efectiva expresa el poder adquisitivo de las personas más que la necesidad real de alimentos. Los consumidores ricos pueden permitirse excesos, mientras que los muy pobres no pueden permitirse ni siquiera los alimentos básicos. 2. Los datos que indican que los alimentos se están abaratando pueden tener defectos, ya que no reflejan los costos medioambientales que conlleva ampliar e intensificar la agricultura. Además, el hecho de no asimilar los costos de los recursos puede reducir las inversiones de investigación agrícola, disminuyendo el potencial de futuros aumentos de rendimientos. Y 3. La escasez de la tierra o agua y otros problemas seguirán surgiendo, sin duda alguna, tanto en algunos países como a nivel local, con graves consecuencias para la pobreza y la seguridad alimentaria.
Los riesgos de regar los cultivos con aguas residuales son que los suelos bajo riego continuo con aguas residuales muestran elevadas concentraciones de cadmio, plomo, lo cual puede implicar riesgos a la salud por contaminación con metales pesados. Esto puede causar una intoxicación o, en enfermedades más graves, un cáncer. De igual manera, también la contaminación por fármacos que vienen en estas aguas, que al estar en un tratamiento médico, el cuerpo solo absorbe una parte del medicamento y la otra parte la desecha por medio de la orina o el excremento. Esto lo absorben los vegetales o el cultivo que se esté regando con esta agua, y al nosotros consumirlo, estamos consumiendo una parte del medicamento, y al momento de enfermar, los patógenos se hacen más resistentes a las enfermedades. Del lado negativo también está en que esta agua contiene patógenos coliformes fecales que pueden traer enfermedades para los agricultores que tienen contacto con ellas y para quienes consumen los frutos de las hortalizas regadas con esas aguas negras. Además, contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero y a la contaminación de los mantos acuíferos con nitratos y sales solubles. Los fertilizantes, el estiércol y los plaguicidas son las principales causas de contaminación del agua. La contaminación de las aguas subterráneas por los productos y residuos agroquímicos es uno de los problemas más importantes en casi todos los países desarrollados y cada vez más en muchos países en desarrollo. La contaminación por fertilizantes se produce cuando estos se utilizan en mayor cantidad de las que pueden absorber los cultivos o cuando se eliminan por acción del agua. Los plaguicidas también reducen la biodiversidad, ya que destruyen hierbas e insectos, y con ello las especies que sirven de alimento a pájaros y a otros animales. A medida que aumenta la preocupación por la contaminación y la pérdida de biodiversidad, el uso futuro de plaguicidas puede crecer más lentamente que en el pasado. Las cuales son las reglas de operación para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la norma oficial mexicana 179 SSA1 del 2020 sobre agua para uso y consumo humano, las reglas generales que establecen los requisitos que deben cumplir las unidades de verificación y obtener y mantener la aprobación de la Comisión Nacional del Agua para la evaluación de la conformidad en los términos dispuestos en la norma mexicana AA 179 SCFI del 2018, medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados, la norma oficial mexicana 251 SSA1 del 2009, práctica de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, las aguas nacionales, la norma NMX AA 159 SCFI del 2012, que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas. Por la situación en la que nos encontramos actualmente, el proyecto se desarrolló en el domicilio de cada uno de los estudiantes. Para los agricultores y productores, la utilización de aguas tratadas para los sistemas de riego representa una gran reducción en los costos de distribución y bombeo de agua, así como de las tarifas impuestas de acuerdo al consumo de agua potable. En sí, esto se debe a la actual situación de agotamiento y sobreexplotación de los diversos cuerpos acuíferos del país, lo que da paso a un aumento significativo de los precios. Asimismo, con las aguas tratadas es posible aumentar la productividad en los sistemas de riego, ya que se garantiza la utilización continua de este recurso sin tener que preocuparse por el desabasto o por situaciones climáticas. De esta manera no se interrumpen las actividades agrícolas y se permite el incremento de sus ganancias al ampliar las áreas regables. Objetivo general: desarrollar un prototipo para conocer el impacto del riego de aguas contaminadas en plantas de consumo diario. Objetivos específicos: conocer el efecto de los contaminantes del agua en las plantas que consumimos, desarrollar adecuadamente el prototipo para ver buenos resultados y analizar los impactos ambientales, económicos y sociales en la agricultura que provoca el riego con aguas contaminadas. Realizamos 3 prototipos, en el cual en el primero sembramos lenteja, en el segundo chile y en el tercero rábano. Cada uno de ellos llevamos a cabo el siguiente riego: con agua potable, aguas grises y aguas con medicamentos. En la tercera semana que llevábamos el proyecto, nos pudimos percatar
que con el agua potable las plantas crecen de una manera muy normal y uniforme. Con el agua gris crecen de una manera muy frágil, muy quebradiza y de color amarillento. Y con las aguas con medicamento crecen de una manera muy acelerada, pero de una manera muy frágil. Dado que la demanda de alimentos no es negociable, el único objetivo del mejoramiento del manejo del agua dependerá del continuo mejoramiento de la productividad del agua en los sistemas agrícolas existentes, tanto de secano como bajo riesgo. Por lo tanto, las inversiones deben ser un complejo que combine inversiones en la investigación para desarrollar materiales biológicos más productivos, mejores prácticas agrícolas, desarrollo de la capacidad técnica de los agricultores y los usuarios, promoción del comercio de los productos agrícolas para mejorar la productividad global y desarrollo de nuevos recursos cuando sea necesario.